Irán está en boca de todos. Titulares diarios nos hablan de conflictos, amenazas nucleares y alianzas oscuras. Pero lo que la mayoría ignora es que el destino de esta nación ya fue escrito hace más de 2500 años, desde el libro de Génesis hasta las profecías más temidas de los últimos tiempos. Persia, el antiguo nombre de Irán, aparece una y otra vez en la narrativa bíblica. Su rol no es menor. Fue aliada, enemiga, instrumento de juicio, portadora de redención y protagonista en el desenlace profético del mundo. Hoy vas a descubrir una historia que la mayoría desconoce. Una historia escrita por Dios y revelada en su palabra con una precisión escalofriante. Cómo una nación moderna puede estar cumpliendo paso a paso lo que fue predicho hace milenios. ¿Qué papel tiene Irán en la restauración de Israel? ¿Y qué revelan las profecías sobre su futuro definitivo? Quédate hasta el final, porque esta revelación cambiará tu manera de ver la historia, la actualidad y lo que viene. Si amas este tipo de contenido, suscríbete ahora, dale like y comenta abajo. ¿Crees que Irán está cumpliendo su papel profético hoy? Tu participación es clave para que sigamos revelando los misterios ocultos en la Biblia. Mientras el mundo observa al Irán moderno con desconfianza, por sus alianzas misteriosas, ambiciones nucleares y postura desafiante, pocos imaginan que su historia, desde el origen hasta el fin, ya fue escrita hace más de 2500 años, pero no bajo el nombre de Irán, sino como Persia. La Biblia menciona a Persia desde el libro de Génesis hasta las visiones apocalípticas de Ezequiel, posicionándola como una pieza clave en el plan divino de la humanidad. Desde ser aliada del pueblo de Dios hasta convertirse en enemiga profética, Persia representa una nación con un destino escrito por la mano del Altísimo. Todo comienza después del diluvio. Dios le da a la humanidad un nuevo comienzo a través de Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. En el capítulo 10 de Génesis encontramos la primera genealogía de las naciones. Entre los descendientes de Jafet aparece Madai, el patriarca de los medos, y entre los descendientes de Sem aparece Elam, el padre de los elamitas. Ambos pueblos habitarían la región que hoy conocemos como Irán. Los medos, descendientes de Madai, se establecieron en las montañas del norte de Irán. Eran conocidos por su dureza, independencia y organización tribal. Guerreros montañeses, rústicos pero disciplinados, que con el tiempo formarían parte esencial del futuro imperio persa. Por otro lado, los elamitas, hijos de Elam, ocuparon las fértiles tierras del suroeste iraní, cerca del Golfo Pérsico. Así, desde 2 extremos del territorio, comenzaban a formarse los cimientos de una futura potencia. La primera gran aparición de Elam en la Biblia ocurre en Génesis 14, donde se relata la primera guerra internacional registrada en las Escrituras. Kedorlaomer, rey de Elam, lidera una coalición de 4 reyes orientales que invade Canaán. Saquean ciudades, esclavizan pueblos y capturan a Lot, el sobrino de Abraham. Este acto no fue menor. Fue la primera agresión de una nación oriental contra el pueblo de fe. Sin embargo, Abraham, con apenas 318 siervos entrenados, los derrota y rescata a su sobrino. Fue una victoria imposible desde el punto de vista humano, pero que envió un mensaje claro. Ninguna potencia oriental puede prevalecer contra quienes tienen el favor de Dios. A partir de ese momento, Persia, a través de los medos y elamitas, seguiría creciendo, siendo tejida lentamente en el tapiz profético de las Escrituras. No era una nación insignificante ni ajena a los planes del cielo. Al contrario, su papel apenas estaba comenzando a revelarse.
A medida que las generaciones pasaban, los descendientes de Madai y Elam no desaparecieron, sino que crecieron en número y en poder. Mientras Babilonia ascendía como la gran superpotencia del mundo antiguo, al este, en las montañas y llanuras de lo que hoy es Irán, se gestaba en silencio una fuerza imparable. Lo que comenzó como clanes y tribus se transformó en reinos y más tarde en un imperio, el imperio persa. Pero lo más sorprendente es que, a pesar de su carácter pagano, Persia no estaba fuera del plan de Dios. Al contrario, los profetas la mencionaron de forma explícita como una herramienta elegida por el propio Creador. El profeta Isaías, escribiendo más de un siglo antes del ascenso del imperio persa, anunció que Dios usaría a los pueblos de Elam y Media para castigar a Babilonia, la misma que destruiría Jerusalén y profanaría el templo. Isaías 13:17 declara: «He aquí que yo despierto contra ellos a los medos». Esta profecía se cumpliría con una exactitud sobrecogedora, pero no sería la única. En Isaías 45, Dios fue aún más preciso. Reveló que un rey pagano, aún no nacido, llamado Ciro el Grande, sería su ungido, su siervo escogido, para liberar a Israel del exilio y ordenar la reconstrucción del templo. Lo extraordinario es que Isaías menciona el nombre de Ciro más de 150 años antes de su nacimiento. ¿Qué otra profecía en la historia humana ha sido tan específica? Ciro no solo conquistó Babilonia, sino que lo hizo de forma milagrosa, cumpliendo palabra por palabra lo escrito. En una noche histórica, el ejército persa desvió el cauce del río Éufrates e ingresó por el lecho seco. Las puertas no estaban cerradas, tal como Isaías lo profetizó. Yo iré delante de ti y romperé puertas de bronce. Babilonia cayó sin resistencia. Esa misma noche, el rey Belsasar fue asesinado y Ciro ascendió como nuevo soberano. Pero Ciro no fue un tirano, fue un libertador. Decretó el regreso de los judíos a Jerusalén y financió la reconstrucción del templo con tesoros del palacio real. Envió a líderes como Zorobabel y Josué con autoridad y respaldo. Persia no destruyó a Israel, lo restauró. Fue la única nación pagana que actuó como redentora en la historia bíblica. Este capítulo de la historia muestra que, aunque Persia no conocía al Dios de Israel, él la usó como instrumento de su voluntad, porque Dios no necesita la aprobación de los reyes para ejecutar su plan. Él elige, predice y cumple, incluso a través de quienes no lo conocen. Mientras Persia ascendía como potencia mundial, Dios ya había revelado su destino siglos antes a uno de sus siervos más fieles, Daniel. Este joven hebreo, llevado como cautivo a Babilonia tras la destrucción de Jerusalén, fue elegido por Dios para recibir una serie de visiones que trazarían el rumbo de la historia humana. Desde los salones del imperio babilónico, Daniel sería testigo de cómo Dios levantaría otro imperio, uno que reemplazaría a Babilonia y que jugaría un papel fundamental en la restauración del pueblo de Israel, Persia. Todo comenzó con un sueño inquietante del rey Nabucodonosor. Nadie en la corte pudo interpretarlo, excepto Daniel. Con la autoridad del cielo, reveló que el rey había soñado con una estatua colosal hecha de distintos metales. La cabeza era de oro, simbolizando a Babilonia, pero el pecho y los brazos eran de plata, representando el siguiente imperio, los medos y los persas, dos pueblos fusionados en un solo cuerpo imperial, dos brazos, dos naciones, unidas pero no iguales. El brazo persa sería más fuerte y dominaría sobre Media. La profecía era clara: Babilonia caería y Persia se levantaría. Pero esa no fue la única visión. En otro momento, Daniel tuvo un sueño propio, aún más impactante. Vio surgir del mar 4 bestias aterradoras, cada una representando un imperio. La segunda bestia era un oso enorme, erguido de un lado,
con 3 costillas entre los dientes. Una voz tronó desde el cielo: «Levántate y devora mucha carne». Ese oso era Media y Persia, erguido de un lado por la supremacía persa, y las 3 costillas simbolizaban sus principales conquistas: Lidia, Babilonia y Egipto. La expansión persa fue imparable y exacta, tal como Daniel la había visto. Estas visiones no solo demostraban el poder de Dios para predecir el futuro, sino también su soberanía para usar a naciones paganas como instrumentos en su plan eterno. Ciro, rey de Persia, no fue un accidente, fue una pieza profetizada. Su victoria sobre Babilonia y su decreto para la reconstrucción del templo no fueron decisiones humanas aisladas, sino el cumplimiento literal de visiones celestiales otorgadas a Daniel. Así, mientras los imperios se sucedían en la tierra, en los cielos ya se había escrito el guión. Persia, lejos de ser una nación incidental, era protagonista de uno de los actos más redentores de la historia bíblica. Desde los pasillos oscuros del exilio hasta la reconstrucción gloriosa del templo, la mano de Dios guiaba cada paso, y Persia era su herramienta. Tras la caída de Babilonia y la restauración de Jerusalén por decreto persa, Persia continuó su ascenso como el imperio más vasto y poderoso de su tiempo. Durante el reinado de Asuero, conocido por los historiadores como Jerjes I, el trono imperial se estableció en Susa, una ciudad esplendorosa situada en la región de Elam, el suroeste del actual Irán. Fue en ese escenario majestuoso donde ocurrió uno de los episodios más inesperados y conmovedores de toda la Biblia: la historia de Esther. El relato comienza con un banquete que duró 6 meses, seguido por una fiesta de 7 días para todos los ciudadanos de Susa. En medio de la euforia, el rey, en un acto de orgullo, pidió que trajeran a su esposa, la reina Vasti, para mostrar su belleza ante todos. Vasti se negó. Esa desobediencia pública humilló al rey, quien la desterró. Aconsejado por sus ministros, decidió buscar una nueva reina entre las vírgenes más bellas del imperio. Entre ellas estaba una joven huérfana llamada Hadasa, criada por su primo Mardoqueo, judía pero en secreto. Al ser llevada al palacio, recibió otro nombre: Esther. Luego de un año de preparación, fue presentada ante el rey. Él quedó encantado con su gracia y belleza, y la coronó reina de Persia sin saber que era hebrea. Mientras tanto, en los pasillos del poder se gestaba una conspiración siniestra. Hamán, un funcionario ambicioso descendiente de los amalecitas, enemigos históricos de Israel, fue ascendido a la segunda posición más alta del imperio. Exigía reverencia de todos, pero Mardoqueo, fiel a su fe, se negó a inclinarse ante él. Enfurecido, Amán no solo quiso vengarse de Mardoqueo, sino exterminar a todo su pueblo. Manipuló al rey con mentiras y logró sellar un decreto genocida. En menos de un año, todos los judíos del imperio debían morir. El pueblo entró en luto. Mardoqueo envió un mensaje desesperado a Esther. Ella debía actuar, pero hacerlo implicaba un riesgo mortal. Entrar a la presencia del rey sin invitación podía costarle la vida, a menos que él extendiera su cetro. Esther ayunó, oró y finalmente tomó la decisión que cambiaría la historia. Si perezco, que perezca. Entró sin ser llamada y el rey extendió su cetro. Dios le dio gracia. A través de banquetes cuidadosamente preparados, Esther desenmascaró a Amán ante el rey. Su plan fue revertido. Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo, y el pueblo judío fue salvado. Una vez más, Persia no destruyó a Israel, lo preservó, y lo hizo a través de una reina desconocida, una joven huérfana que, en el momento preciso, fue puesta por Dios para salvar una nación entera. Después del milagro en los días de Esther, el imperio persa
pareció desvanecerse del foco central de las Escrituras. Roma emergió como la nueva superpotencia, dominando no solo territorios, sino también las esperanzas del pueblo judío que aguardaba silenciosamente al Mesías prometido. Y cuando ese momento llegó, en el silencio de una noche en 1900, Belén, Persia, volvió a aparecer, pero de una manera completamente inesperada. El Evangelio de Mateo nos dice que unos magos del Oriente llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos que había nacido, pues habían visto su estrella en el Oriente. Esta escena, repetida hasta el cansancio en obras navideñas, es una de las más malinterpretadas de la Biblia. No eran reyes, no montaban camellos dorados, y no eran simples viajeros curiosos. Eran sabios, posiblemente astrónomos, estudiosos de profecías antiguas y figuras de gran respeto y autoridad en sus tierras. Y aunque el texto no menciona directamente su país de origen, toda la evidencia apunta a la antigua Persia, el actual Irán. En Persia existía una casta de sabios conocidos como magoi, término griego que también aparece en el texto original. Estos magos no eran hechiceros, sino sacerdotes y sabios formados en el conocimiento de los astros, la literatura sagrada y las profecías transmitidas de generación en generación. Y, entre esos pergaminos, es muy probable que se encontraran las visiones del profeta Daniel, quien había servido precisamente en la corte de Babilonia y Persia siglos antes. Daniel no solo interpretó sueños, también profetizó con precisión matemática la venida del Mesías. En Daniel 9:25 se lee: «Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas». Si los magos persas conocían estas escrituras, sabían que el tiempo se estaba cumpliendo. Y cuando vieron la señal en el cielo, una estrella inusual, comprendieron que el niño prometido había nacido. Su viaje no fue improvisado, fue una expedición espiritual preparada durante generaciones. Estos sabios llegaron a Jerusalén guiados por la profecía, no por curiosidad. Trajeron oro, incienso y mirra. Reconocieron al Mesías antes que muchos de su propio pueblo. Fue Persia, una vez más, quien se adelantó y reconoció la obra de Dios. Aquellos sabios representaron a las naciones gentiles que algún día adorarían al verdadero rey. El detalle más poderoso de este episodio es que, siglos después de que Persia liberara a los judíos y financiara el templo, ahora venía a rendir homenaje al Hijo de Dios. No con ejércitos ni conquistas, sino con humildad, regalos y sabiduría. El ciclo se repetía. Persia, otra vez, en el centro del plan divino. Aunque Persia tuvo un papel crucial en la redención del pueblo de Dios, las Escrituras revelan que no siempre estaría del lado de la luz. En uno de los capítulos más sombríos y temidos del Antiguo Testamento, Persia aparece una vez más, pero esta vez como parte de una alianza profética que se levanta contra Israel. Esta visión fue entregada al profeta Ezequiel en el capítulo 38, donde se describe una coalición militar de proporciones apocalípticas, la guerra de Gog y Magog. El pasaje comienza con una orden directa de Dios. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Se trata de una figura de liderazgo que muchos estudiosos relacionan con una coalición del norte, posiblemente con implicaciones euroasiáticas o incluso rusas. Pero entre los primeros aliados mencionados está Persia, el antiguo Irán. El texto dice claramente: Persia, Cus y Fut estarán con ellos. La inclusión de Persia en esta alianza es tan significativa como inquietante. La misma nación que ayudó a reconstruir el templo de Jerusalén ahora aparece alistada para destruir al pueblo restaurado de Dios. Esta coalición
No es simbólica, representa una ofensiva real contra Israel en los últimos días. Los demás miembros de esta fuerza incluyen a Cus, posiblemente Etiopía o Sudán, Fut, norte de África, tal vez Libia, Gomer y Togarma, zonas que muchos vinculan con Turquía y el Cáucaso. Unidos, se moverán como una tormenta sobre Israel. Subirás como tempestad, como nube para cubrir la tierra. Pero el final de esta historia ya está escrito. Dios mismo intervendrá. No será una guerra ganada por la diplomacia ni por armamento moderno, sino por juicio divino. Ezequiel describe terremotos devastadores, confusión entre las tropas, fuego cayendo del cielo y la gloria de Dios manifestándose entre las naciones. El resultado será catastrófico para los invasores. El nombre de Gog quedará ligado para siempre al juicio divino, y las armas del ejército destruido arderán por 7 años. Persia, como parte de esta coalición, también será alcanzada por este juicio. Es una transformación profética dolorosa, de libertadora a enemiga. Pero la Escritura no lo muestra como una traición repentina, sino como el cumplimiento inevitable de un destino anunciado. En los últimos días, muchas naciones se opondrán a la voluntad de Dios, y Persia no será la excepción. Este capítulo marca un giro radical en la narrativa bíblica del Irán antiguo. De ser instrumento de restauración, ahora se convierte en protagonista del juicio. Pero, ¿será este su final definitivo? Las Escrituras aún guardan una esperanza entre las ruinas. Después de la devastación anunciada en la guerra de Gog y Magog, parecería que el destino de Persia, el antiguo Irán, está sellado para siempre. El juicio divino será implacable y la destrucción total. Sin embargo, la Biblia, en su complejidad divina, no deja la historia en la tragedia. En medio del juicio más severo, Dios aún reserva un espacio para la esperanza. Y es aquí donde aparece una profecía olvidada, casi escondida entre las páginas de las Escrituras, la restauración final de Elam. El profeta Jeremías, en el capítulo 49, recibe una palabra específica de parte de Dios sobre Elam, uno de los antepasados directos del Irán actual. En el versículo 35 dice: «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quebraré el arco de Elam, parte principal de su fortaleza». Esta primera parte confirma el juicio. El poder militar de Elam, su orgullo y fuerza serán quebrantados. Dios es claro, no hay nación que, levantándose contra su pueblo, quede sin castigo. Pero justo después, en los versículos 38 y 39, algo completamente inesperado ocurre. «Y acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová». Es una profecía dual. Por un lado, juicio. Por otro, restauración. Esta es una de las características más profundas del carácter de Dios. Disciplina con justicia, pero misericordia con aquellos que se arrepienten. Así como Egipto, Asiria y Babilonia tuvieron sus momentos de redención, también Persia tiene una promesa pendiente. No todo termina en destrucción. Incluso los que fueron enemigos pueden, si vuelven el rostro hacia Dios, hallar restauración. Esto concuerda con la profecía de Zacarías 14:16, donde se nos dice que, después de la gran guerra de los últimos días, todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año a adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Podría Elam o Persia estar entre esas naciones redimidas? Todo indica que sí. La posibilidad queda abierta. No todos serán destruidos. Algunos sobrevivirán y, lo más impactante, adorarán al mismo Dios al que una vez se opusieron. Esto no es una contradicción, es el corazón del mensaje bíblico, que incluso después de la caída hay gracia, que las naciones pueden ser restauradas no por sus méritos, sino por la fidelidad de Dios a sus promesas.
Persia no está excluida de este plan. Su historia, marcada por redención, caída y juicio, podría también culminar con restauración. La historia de Persia en la Biblia no es solo un relato aislado de una nación poderosa, sino un espejo del ciclo espiritual de la humanidad. Desde su mención en los albores del Génesis hasta su participación en las visiones apocalípticas de Ezequiel, Persia encarna el patrón divino de creación, caída, juicio y restauración. Este ciclo no es casualidad, es el reflejo del carácter de Dios, quien obra a través de las naciones para cumplir su voluntad, revelar su gloria y demostrar que ni la grandeza ni la miseria de los imperios están fuera de su control soberano. Persia nace en la Biblia como descendencia de dos patriarcas, Madai, hijo de Jafet, y Elam, hijo de Sem. Desde el principio está destinada a desempeñar un papel especial. No es una nación cualquiera. A través de sus hijos, Dios siembra en la tierra la base de una potencia que siglos después sería instrumento para liberar a su pueblo. En un mundo dominado por imperios crueles, Dios eligió a una nación pagana para cumplir una de las profecías más específicas y milagrosas jamás registradas: la reconstrucción del Templo de Jerusalén mediante un decreto imperial de Ciro, un rey persa mencionado por nombre más de un siglo antes de su nacimiento. A lo largo del tiempo, Persia no solo muestra su poderío político y militar, sino también su papel espiritual. No destruye a Israel, lo restaura. No oprime a Jerusalén, la edifica. No persigue al pueblo de Dios, lo respalda. Incluso en los días de Esther, cuando un decreto genocida amenaza con eliminar a los judíos del imperio, es desde Persia que Dios obra el rescate. Una reina judía, colocada por providencia divina, salva a su pueblo desde el corazón mismo del trono persa. Pero luego viene el silencio. Persia se desvanece del escenario principal, y cuando reaparece, lo hace en un momento profético oscuro: la guerra de Gog y Magog. Allí, Persia se une a una coalición de naciones enemigas de Israel. La nación que una vez fue redentora, ahora se posiciona como adversaria. La historia parece cerrarse con juicio, pero entonces Jeremías rompe el silencio con una promesa: en los postreros días restauraré a Elam. Este ciclo revela una verdad profunda. La historia de Persia no es solo política o militar, es espiritual. Refleja lo que Dios hace con todos nosotros. Nos crea con propósito, nos llama cuando nos desviamos, nos disciplina con justicia y finalmente nos ofrece la restauración si volvemos a Él. Después de recorrer toda la historia bíblica de Persia, surge una pregunta inevitable. ¿Está Irán, en la actualidad, cumpliendo el rol profético que se le asignó hace miles de años? Las noticias que vemos cada día parecen una continuación directa de las Escrituras. Irán aparece constantemente en los titulares, rodeado de tensiones políticas, alianzas con potencias del Oriente, desarrollo de tecnología nuclear, amenazas contra Israel y discursos cargados de ideología mesiánica, pero no desde el punto de vista bíblico, sino desde su propia teología nacional. Hoy, Irán no se presenta como una simple nación de Medio Oriente, es un actor estratégico con ambiciones globales que abiertamente se opone a la existencia del Estado de Israel y promueve una visión del fin de los tiempos radicalmente distinta a la visión bíblica. Sus líderes religiosos y políticos han declarado más de una vez que la desaparición de Israel es inevitable. Esta postura, lejos de ser solo política, está cargada de connotaciones espirituales que paradójicamente encajan con la figura profética de Persia en los últimos días descrita por Ezequiel. Pero hay algo aún más inquietante. Las alianzas actuales que Irán está formando con otras naciones,
como Rusia, China, Siria y grupos armados del norte de África y Medio Oriente, parecen reflejar la misma coalición descrita en Ezequiel 38. Aunque no se puede afirmar con certeza absoluta, los paralelos son imposibles de ignorar. Persia, Cus, Fut, Gomer, Togarmag, nombres antiguos que, si se interpretan correctamente, podrían corresponder a actores modernos que ya están en escena. Además, Irán ha demostrado interés en extender su influencia hacia regiones clave mencionadas en las profecías. Su presencia militar en Siria, su relación con Hezbollah en Líbano y su vínculo con grupos en Yemen y África del Norte apuntan hacia una estrategia de expansión regional que bien podría formar parte del escenario final. La pregunta ya no es si Irán está proféticamente implicado, sino cuánto falta para que su rol se active por completo. Aún así, no todo está perdido. Recordemos que, aunque Persia será parte de un juicio devastador, también hay una promesa escondida para Elam. El destino de Irán no está sellado exclusivamente con fuego. Dios, en su misericordia, ha mostrado que incluso entre los enemigos puede surgir redención. Por eso, el momento presente no solo llama a la vigilancia, sino también a la intercesión. El Irán que vemos hoy podría estar cumpliendo profecías milenarias ante nuestros ojos, pero también podría, por voluntad divina, ser parte de la gloria futura. La historia aún no ha terminado. Desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones estremecedoras del Apocalipsis, Persia, el Irán bíblico, ha estado presente como un actor silencioso, pero clave en la historia de la humanidad. Su legado profético no es menor. Fue parte del origen de las naciones tras el diluvio. Fue el primer enemigo del pueblo de fe, pero también se convirtió en libertador y restaurador de Israel. Persia edificó el templo, financió el regreso de los exiliados, salvó a los judíos de un genocidio y finalmente reconoció al Mesías en su nacimiento a través de los sabios del Oriente. Y sin embargo, también fue señalada como una de las naciones que se levantarán contra Israel en los últimos días. Esta dualidad no es una contradicción, sino un retrato profundo de la condición humana y del trato divino con las naciones. Ser instrumento de gloria no impide caer en juicio si se apartan del propósito original. Irán es, en las Escrituras, tanto redentor como adversario, tanto restaurador como objeto de juicio. Pero lo que hace única esta historia es que no termina con destrucción. Dios, a través de Jeremías, deja una puerta abierta. En los postreros días haré volver a los cautivos de Elam. Es una frase corta, pero cargada de esperanza. Aun cuando el juicio caiga sobre Persia, aun cuando el fuego consuma sus ejércitos, aun cuando las alianzas humanas desafíen la soberanía divina, Dios recuerda, Dios restaura, Dios redime. Este ciclo, creación, redención, caída, juicio y restauración, no es exclusivo de Persia. Es el patrón de toda la humanidad. Y es también una advertencia para los imperios de hoy que, como Irán, desafían los valores eternos, persiguen al pueblo de Dios o buscan reemplazar el propósito divino con ideologías humanas. La historia de Persia nos recuerda que ningún poder está por encima de la voluntad de Dios y que el juicio puede demorar, pero nunca falla. Sin embargo, hay una verdad aún más profunda. Dios no se complace en la destrucción. Incluso en medio del juicio, busca restaurar. Incluso entre los enemigos, busca adoradores. Y eso incluye a las naciones, pero también a las personas. Por eso, esta historia no debe terminar con miedo, sino con reflexión. El Irán de hoy puede estar cumpliendo su rol profético, pero también puede ser alcanzado por la gracia. La decisión está abierta. Y lo mismo aplica para nosotros. ¿De qué lado de la historia queremos estar cuando se cumpla la última profecía? Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a compartirlo.
porque quien calla la verdad no camina con Dios, y quien proclama su palabra participa en su plan eterno. Suscríbete, comparte y prepárate, porque el destino del mundo está más cerca de cumplirse de lo que imaginas. Desde los valles fértiles de Elam hasta los palacios de Susa, desde los sueños de Daniel hasta el apocalipsis de Ezequiel, Persia ha estado en el centro del plan de Dios. No como un simple espectador, sino como protagonista. Fue tierra de sabiduría y de guerra, de redención y de traición, de victoria y de juicio. Pero la historia no acaba en las ruinas. La Biblia nos deja una esperanza. El Dios que juzga también restaura. Y esa restauración no es solo para naciones, es para todos los que aún, después de haberse apartado, deciden volver. Si Persia, una nación pagana, fue instrumento para liberar al pueblo de Dios, ¿cuánto más puede hacer Dios con alguien dispuesto a escucharlo hoy? Esta es más que una historia sobre Irán, es una advertencia y una invitación. ¿De qué lado estarás cuando las profecías se cumplan? Si este mensaje te hizo reflexionar, suscríbete al canal, deja tu comentario con lo que más te impactó y no olvides dejar tu like. Así sabremos que debemos seguir revelando más verdades que la historia y la religión han querido ocultar. Nos vemos en el próximo video.